Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Este es el tercer día de nuestro congreso. Tenemos ahí como, varios invitados en esta mesa de ética, así que procederé a presentarlos a cada uno de ellos que nos acompañarán. Bueno, nos acompaña hoy día Fabián Olave de la Universidad de Chile, Víctor Mella de la Universidad de Santiago, Natalia Bravo de la Universidad de Chile también, y Felipe Andaur, Artur, mejor dicho, Muñoz, perdón. Las ponencias, las ponencias de hoy están tituladas ¿Fue Schopenhauer un nihilista? Consideraciones en torno a su filosofía de la voluntad de vivir. La segunda ponencia va a ser Transhumanismo, la ciencia frente a los límites biológicos. La tercera ponencia tiene por título El lenguaje como metáfora absoluta, continuidad de la filosofía temprana de Nietzsche en su filosofía. Y por último, la cuarta ponencia tiene por título De reglas para la vida y el encuentro verdadero. Como, como otros días, cada uno de los ponencistas va a tener un tiempo para poder exponer y al final vamos a tener un espacio para las preguntas, digamos, que quieran hacerles. Bueno, así que sin más preámbulos, les dejo la palabra a Fabián. Muchas gracias. Voy a compartirles un PPT. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, se ve Sí. bien. Bueno, muchas gracias por esta instancia. Siempre aportan. Y vamos a la presentación ahora. Bueno, se titula ¿Fue Schopenhauer un nihilista? Consideraciones en torno a su filosofía de la voluntad de vivir. A la hora de revisar la historia del pensamiento, es difícil no detenerse en la figura de Arthur Schopenhauer y su filosofía de la voluntad. En una época donde el centro de la discusión estaba en torno a la razón, este pensador quiso trasladar el foco a la facultad volitiva y ubicarla como la regente de la existencia humana. Con ello en consideración, cabe realizarse la pregunta de si habría un espíritu nihilista dentro de la propuesta schopenhaueriana, dado que habría desafiado el pensamiento racional de la modernidad y había puesto nuevos valores dentro de la discusión filosófica de la época. Para contextualizar un poco primero el concepto de nihilismo, la aparición de este término se puede encontrar en personajes como Schlegel, Jacobi, Schelling, entre otros, pero ninguno de ellos lo utilizó en el sentido con el que cobraría relevancia y perduraría a través de los años, hasta nuestra época. Esto último solo llegaría a pasar primeramente con Iván Turgenev, para luego ser popularizado por Dostoyevsky y Nietzsche, logrando así un término que describiría un fenómeno preciso y decidor para la cultura. Eh, Partiendo con Turgenev, este escritor ruso, en él se puede vislumbrar por primera vez la palabra nihilista. A lo largo de su obra literaria desarrolla pensamientos filosóficos para desarrollar su situación histórica y las corrientes intelectuales a las que se enfrentaban. En su novela Padres e Hijos, donde presenta la palabra nihilista, y esta marca el tema del libro a lo largo y ancho, ya que aquí presenta, como lo dice él, la confrontación de dos ideales, el aristocrático y el nihilista. De este modo, usa el término nihilista como adjetivo para describir a su personaje principal, Bázaro, el cual se impone en su situación cultural y social, oponiéndose a los valores ya establecidos por las generaciones anteriores. Ante esto, el personaje se debe enfrentar a los valores tradicionales y someterse a las críticas de la generación anterior, lo llaman un nihilista, como se puede apreciar en esta cita. Y con esa caracterización, Turgenev marca la pauta para lo que sería el uso y el análisis del fenómeno del nihilismo. Yendo al segundo pensador, lo que logró Dostoyevsky fue proveer un mayor desarrollo al término o fenómeno a través de su vasta obra. Asimismo, este autor logró con sus textos darle una dirección al nihilismo más enfocada hacia la moral, viéndolo como una fase en la vida, pero no la última, sino que necesaria para luego poder superarla mediante el dolor. Se puede mostrar como ejemplo de estos elementos que integra Dostoyevsky esta cita que es del prólogo de los hermanos Karamazov, eh, donde expone dos tipos de hombres, el original y el que resume la quinta esencia. Y con esto él trata de exhibir una actitud nihilista, es decir,
un hombre que se enfrenta a los valores tradicionales, presentando con esto la herencia de Turgenev, a la vez que expone este ingrediente de dolor descrito anteriormente, que conlleva el nihilismo con el repudio que sufrirían estos hombres. Ya yendo al tercero, Nietzsche expone su definición de nihilismo para describir todo ese proceso, todo este proceso y lo que conlleva. En sus propias palabras, con esta cita de La voluntad de poder, él dice: ¿qué significa el nihilismo? Que los valores supremos pierden validez, falta la meta, falta la respuesta al porqué. Así Nietzsche da cuenta con el término nihilismo del proceso de desorientación que ocurre cuando las respuestas tradicionales al porqué, al para qué u otras preguntas ya no tienen sentido ni base real, ya que las opciones que planteaba la tradición son generadas desde una nada, desde un mundo creado no existente, que en realidad, al ser suprasensible e ininteligible, nunca podría llegar a ser alcanzada por nosotros y por tanto presenta una gran falta de sentido. Para emprender esta tarea más a fondo, lo de destruir el mundo ideal y toda la concepción que lo apoya, Nietzsche verá que la necesidad del nihilismo, que la necesidad del nihilismo como estado psicológico está basada en tres postulados: la idea de un sentido intrínseco en el mundo, la suposición de una totalidad u organización en el mundo y subyacente a él, y la clasificación de este mundo como engañoso y la postulación de otro como verdadero. Al destruir estos tres pilares, Nietzsche hace ver que no queda otra opción que admitir como única realidad el mundo en su eterno fluir y devenir. Empero, esto trae el problema de que el mundo se quería sin valores, por lo que habría que crear unos nuevos. Ante esto, el autor presenta diferentes tipos de actitudes con distintas formas de actuar para tal situación, y varias graduaciones para enfrentar el problema del nihilismo. Por un lado está el nihilismo incompleto, el cual consiste en que empieza a ocurrir la destrucción de los valores desde la tradición platónica y también a construir unos nuevos. Pero estos últimos ocuparán el mismo estrato que ocupaban los primeros, es decir, también estarán en un mundo ideal o suprasensible, y a su vez tendrán esas mismas características. Por ende, no se está superando el fenómeno del nihilismo del todo. Solo puede llegar a realizarse la destrucción total de los valores platónicos y el lugar que ellos ocupan con el nihilismo completo, el cual tiene dos etapas. La primera es un nihilismo pasivo, donde el espíritu está cansado y agobiado, lo que produce que no se pueda instaurar concreta y firmemente nuevos valores, sino que se genera más bien un desvelo por la nada, y todos los valores que se intentan crear son inadecuados y no encuentran ya crédito. Los diferentes valores se hacen la guerra, descomposición, dice Nietzsche. La segunda etapa es un nihilismo activo, el cual es caracterizado por un acrecentado poder del espíritu y por una fuerza violenta de destrucción, lo cual permite acelerar el proceso de transvalorización. Así Nietzsche consigue la base para poder construir los nuevos valores, teniendo al superhombre y el eterno retorno también, y de tal modo completar su doctrina y la caracterización general e integral del nihilismo. Ahora ya, pasando a Schopenhauer, si bien él estaba con vida durante los años en que el término nihilismo y sus repercusiones nacieron, él nunca se ocupó con la intención de este fenómeno. Por este motivo nunca se declaró un nihilista, le puso ese calificativo a su sistema filosófico, ni tampoco lo trató en sí o en sus consecuencias. Pero sí pueden analizarse ciertos aspectos de su pensamiento que podrían tener una inspiración o aplicación nihilista, entendida de acuerdo con lo explicado anteriormente. Esto ocurre dado que Schopenhauer se enfrenta a algunos de los valores tradicionales de su época y de la filosofía en general, rompiendo su esquema y proponiendo nuevas ideas originales o incluso valores auténticos, acercándolo a la terminología nihilista. Puede verse este hecho en diferentes planteamientos de su obra, estos tres, los cuales pueden agruparse en estos tres y los veré en detalle a continuación. Primer término está la voluntad como centro de su sistema filosófico. Es ampliamente conocida la importancia que pone Schopenhauer en la voluntad dentro de todo su sistema filosófico, guiándolo a construir toda una perspectiva de vida que no sería ignorada por los pensadores que vendrían, tanto tomando su postura como criticándola. Puede verse desde ya una inspiración nihilista en el nivel en que pone a la voluntad el autor, yendo contra gran parte de la tradición moderna, que se había estado centrada en la facultad cognoscitiva, representada en el intelecto, entendimiento, razón, entre otros términos, mientras que situaban a la voluntad en plano secundario. No obstante, el proceso o método que sigue para realizar esto aclarará y fundamentará de mucho mejor manera por qué rompe con la corriente habitual de pensamiento y puede ser calificado un nihilista. La innovación que lleva a cabo Schopenhauer nace de forma destacada en la postura que toma en comparación a Kant en cuanto a la llamada cosa en sí y el fenómeno. Es en el tratamiento de esta diferencia de la cual se diferenciará a nuestro autor,
ya que él interpreta que este planteamiento de Kant lleva a la conclusión de que lo vinculado al fenómeno tendría una naturaleza más bien aparente, ya que aquella forma de conocer está en base solo a la experiencia y capacidades del sujeto, dando como resultado que, y lo cito, no puede ser nuestro hilo conductor cuando procedemos a la explicación de la existencia del mundo y de nosotros mismos. Por lo cual lo real estaría en otro lado, en la otra cara de la dualidad kantiana, en la cosa en sí. Por tanto, para Schopenhauer, el aporte de Kant de mostrar los límites de la razón iría enfocado en mostrar que esa no es la vía al mundo verdadero, sino que este hay que buscarlo en nosotros mismos. Esta interpretación lo llevará a pensar que debe tomarse otra vía para llegar a aquello en busca y buscar lo propiamente verdadero, dejando el enigma y la apariencia de lo fenoménico. Aquí están sus propias palabras de sus escritos tempranos. Y con eso mostrará una de las grandes bases del filósofo alemán, la necesidad metafísica intrínseca en el hombre, ya que al no encontrar las respuestas que busca en lo cognitivo, en lo intelectual o en lo físico, debe ir más allá, hacia lo que está fuera del mundo objetivo que nos hemos creado y empero aparente. Para aclarar esto de mejor manera, es prudente hacer una breve mención al rol de la causalidad en el sistema schopenhaueriano. Pues otra diferencia que tiene nuestro autor con la teoría epistémica kantiana es el esclarecer cuáles son las formas a priori del conocimiento humano. Schopenhauer está de acuerdo con las formas del espacio y el tiempo, pero agrega algo más que hace el desvío con su predecesor. Plantea que solo con las formas de la sensibilidad, a saber, el espacio y el tiempo, no se sale de un plano subjetivo, es decir, no hay una conexión expresa con el objeto, sino que esto se da cuando el entendimiento capta el objeto en cuanto es un efecto producido por una causa, adquiriendo así propiamente un carácter objetivo, y en esta labor veo una tercera forma a priori del conocimiento, la causalidad. Ahora bien, dada la causalidad en el mundo y que sea algo a priori en el sujeto, se produce que el humano llega a un punto en su acto de conocer donde no puede llegar a una causa sin que ésta tenga a su vez otra causa, o un efecto que lleve a otro efecto, y así al infinito. Con esto puede verse entonces que el intelecto queda corto en sus funciones al no poder encontrar el principio de la cadena causal o de las representaciones. Esto ocurre no porque no lo tenga, sino que esta es la forma como se le presentan los objetos al ser humano en el mundo como representación, bajo las ya nombradas formas del espacio, tiempo y causalidad, no siendo capaz de concebir algo fuera de esas condiciones. Pero esto no quiere decir que no se pueda. El humano puede darse cuenta de que para hacerlo debe separarse la forma a priori y el principio de razón suficiente. Además, si solo fuese sujeto cognoscente, las puertas le estarían cerradas de forma permanente. Y advierte que no es así, ya que hay en sí mismo un elemento que lo comunica directamente con la esencia del mundo, con la cosa en sí, a saber, su cuerpo. Esto sucede puesto, como dice la cita, se tiene una doble aproximación a él. Una donde no es más que otro objeto condicionado por las formas a priori, una representación más a su haber, y otra donde el cuerpo posee un aspecto inmediato y de algún modo libre de lo anterior. Lo último es posible al ser el cuerpo la manifestación de una fuerza natural, de la voluntad, siendo dos caras de una misma moneda. De tal manera, Schopenhauer logra hacer la conexión entre lo que era el mundo fenoménico o el mundo como representación y la cosa en sí, ahora clarificada, la voluntad, a través del cuerpo. Con todo esto puede verse cómo Schopenhauer se va en contra del pensamiento moderno, desafiándolo al relegar a un segundo plano el intelecto o la razón y poniendo sobre ellos a la voluntad. De ello, puede desprenderse una actitud nihilista en cuanto se votan los valores tradicionales, esto es, se aleja de la concepción común de estudiar la facultad cognoscitiva como el centro de la filosofía, dejando provisionalmente un campo vacío al descubrir que se debe enfocar en la cosa en sí, pero sin saber cómo ni qué es específicamente. Así se arma aquel escenario escrito por Nietzsche, donde falta la respuesta al por qué, pero Schopenhauer no se detiene ahí, sino que busca nuevos valores al descubrir que aquel plano neuménico está dominado por la voluntad y por consiguiente ella rige también en el mundo fenoménico, en el mundo como representación. La segunda muestra del nihilismo podría ser una nueva actitud que él propone, que sería el pesimismo. Durante la modernidad hubo un ambiente ampliamente esparcido de optimismo, ya sea apoyado en el mundo en general, en la razón, en el ser humano o en otros elementos. Sin embargo, esto es algo que viene a romper Schopenhauer al imponer una visión de corte pesimista, votando los valores optimistas que estaban en boga y reemplazándolo por sus propuestas. Para hacer esto se enfrenta especialmente contra Leibniz, cuyo pensamiento contiene un optimismo intrínseco en el mundo al ser el mejor de los posibles, y poniendo el mal como algo secundario o no sustancial.
Pero para Schopenhauer esto es una falsedad y un absurdo, ya que no contempla la real situación del mundo, como lo dice esta cita. Ahora bien, ¿por qué tiene esta visión de mundo Schopenhauer? Esto nace en su investigación de la voluntad como esencia del mundo. Luego de haber establecido eso y ver que el mundo no es más que su representación y manifestación, descubre que ella es una fuerza ciega, sin conciencia ni finalidad, que impulsa a cada una de las energías en el mundo, siendo cada una no más que la forma que se manifiesta de diferente graduación. Solo en la representación se logra adjetivar y diferenciar de algún modo, ya que muestra diversas expresiones. No obstante, hay una forma común que va desde el ser humano hasta la planta y puede decirse que es la máxima manifestación de la voluntad, a saber, la reproducción y el instinto sexual. Esto es así, dado que la voluntad encuentra en el individuo solo una expresión temporal de él, es decir, el sujeto está destinado a perecer tarde o temprano. Sin embargo, la voluntad no muere con él, ya que ella es eterna, por lo cual debe asegurar su perduración en algo que va más allá, en la conservación de la especie. Con esto, la esencia íntima del mundo asegura seguir haciéndose presente y pone su máxima fuerza en la procreación para siempre así tener individuos donde manifestarse, pero siendo ellos meros medios para el fin que es la especie. De tal modo, eh, puede verse que la voluntad es un anhelo sin término, una cadena interminable de deseo en deseo sin fin claro. Desde esto se explica el carácter pesimista y sufrimiento de la existencia, puesto que la voluntad en cada una de sus quitaciones busca obtener la materia bajo el espacio y el tiempo en la cual manifestarse y cumplir sus deseos. Pero este es un estado frágil, ya que ante el menor obstáculo el sufrimiento aparece mostrando el deseo insatisfecho. Sin embargo, esta no es más que otro punto de partida para otro deseo, y así se produce una cadena infinita que variaría entre la felicidad y el sufrimiento. Por esto, la lucha por la dominación de la materia, en la cual satisfacer nuestro querer, es un estado constante y natural en el mundo, enfrentando a todos los individuos entre sí para su conservación. Y es así como nuestro autor se pone a la tradición optimista, mostrando que este no es el mejor de los mundos posibles, ya que en su esencia no es más que una voluntad que lleva al sufrimiento eterno de la especie, pudiendo llegar a decir que en realidad este es el peor de los mundos posibles. Y con eso se puede nuevamente ver una suerte de nihilismo en Schopenhauer, proponiendo nuevos valores pesimistas en vez de los optimistas, los cuales no mostrarían la real esencia de la existencia, sino que la ocultan y ayudan a conformarse con una realidad creada de felicidad falsa. La última forma de nihilismo que se puede encontrar en Schopenhauer tiene un carácter distinto a las anteriores, ya que esta se produce dentro del sistema schopenhaueriano. Con esto se quiere decir que el contramovimiento que se produciría es un enfrentamiento a la forma de vida que se lleva comúnmente, según nuestro autor, proponiendo en su lugar una nueva manera de llevar adelante. Esto sería la afirmación de la voluntad de vivir y su negación respectivamente. La afirmación de la voluntad de vivir es lo más común en los entes y consiste básicamente en seguir el flujo de querer constante de la vida. Es decir, saber lo que se quiere, tratar de realizarlo para satisfacerse y no caer en un estado deprimido. Pero esto lleva a un dolor y es algo con natural a la existencia, se acostumbra a ello, en favor de preservar la voluntad con la descendencia. Con ello, la única salida que queda es tratar de hacer un movimiento contrario, negar la voluntad. Y para ello tenemos que recurrir al intelecto, que había sido desplazado a un segundo plano, pero es la única que puede hacer tomar conciencia de la voluntad y en algún nivel sacarnos del eterno espiral del deseo y sufrimiento. Schopenhauer plantea una serie de formas para esto, que son el camino estético, la compasión y la vida ascética, pero para profundizar en su carácter nihilista nos puede servir este último planteamiento, la vida ascética, con la cual Schopenhauer alcanza propiamente lo que tanto había estado buscando, una efectiva negación de la voluntad. Traspasa los límites que dejaban sus anteriores opciones a medias, concretando al fin con el ascetismo el término del sufrimiento y del impulso volitivo en general, conformando una vía de renuncia y nulidad. Esta vía se deriva de la anterior, es decir, de la compasión, al notarse que ésta no lograba una absoluta negación de la voluntad, y que todavía había una dependencia a un yo, en tanto que las acciones del compasivo tienen una motivación, no siendo egoísta, pero sí originada en la voluntad al ser una de las formas del principio de razón suficiente. Ante eso, se deberá dar un paso más allá y atacar a la esencia del problema. A diferencia de la vía compasiva, se propone en el ascetismo, en vez de querer el bien de los otros, una suspensión del querer en general, dejando atrás cualquier esposo del principio de razón suficiente,
Y esto se hace patente en el hecho de que la Z busca una libertad ya no empírica por medio de las acciones, como lo hacía el compasivo, sino que metafísica, atacando su propio ser al ir contra él. Ahora bien, para lograr hacer esto, Schopenhauer recurre al intelecto y al conocimiento, ya que esta negación de la voluntad, desde su propia forma, se produce al conocer cómo es realmente el mundo en el que se está, lleno de miseria y sufrimiento. Esto lo hará al tomar conocimiento, su conocimiento en forma meramente intuitiva y no abstracta, para comprender el mundo en su esencia y quitar los velos que lo hacían parecer dirigido a cierto fin y a cierta satisfacción. Así se muestra de forma aún más clara que esta negación de la voluntad se origina desde ella misma, al hacer constar y reparar en la misma afirmación de la voluntad y todas sus consecuencias, para que luego, en un paso medio, se quiera apaciguar su efecto de sufrimiento al aligerarlo y evitar en otros, llegando finalmente a un no querer en general. Y por este motivo puede decirse que con la negación de la voluntad de vivir, especialmente con el ascetismo, se llega más bien a un estado de nada, al desligarse de todo deseo y de cualquier influjo de la voluntad, negándolo y manteniendo un estado abolitivo de mortificación, pero sin embargo esta nada no debe ser tomada en sentido absoluto, dado que no se alcanza una negación de toda la esencia, sino que del propio estado abolitivo, del de uno. Ante esto, es lícito decir que se entra más bien a un estado de nada relativa o privativa, como dice Schopenhauer en esta cita. Con esto se refiere a una condición donde se define el mundo por lo que no es. En este caso, se hace referencia a que se toma una concepción del mundo en base a una no voluntad. Y con la exposición de esta vía de la negación de la voluntad, se ha podido distinguir nuevamente el carácter nihilista, subyacente en la filosofía de Schopenhauer, y en este caso mostrando la forma de ir contra la corriente natural del mundo, la cual tiene su fase una común afirmación del mundo. Pero Schopenhauer muestra la idea de que aquella visión, en cuanto es propiamente sufrimiento, por lo cual busca la forma de ir contra ello y lograr una existencia más llevadera y libre de aquellos impulsos, consiguiéndolo en diferentes niveles. Y para concluir, se puede decir que Schopenhauer tiene un triple acercamiento al nihilismo, al presentar en su sistema filosófico justamente este fenómeno que describía Nietzsche de una falta de valores, y propone otros nuevos, como sería la voluntad y todo lo que conlleva. Sin embargo, a mi juicio, aquí Schopenhauer solo llega a un nihilismo pasivo, retomando los conceptos nietzscheanos, dado que si bien Schopenhauer propondría nuevos valores que reemplazarían los anteriores, no desecha una dirección a la nada del todo, sino que justamente con la negación de la voluntad de vivir mediante el ascetismo, el individuo quedaría en un estado de nada relativa, no superando del todo los valores anteriores que Nietzsche es que como dirigió hacia una nada. Ahora bien, este tema no es menor, pues esta concepción nihilista subyacente a la filosofía schopenhaueriana puede tener consecuencias en algunas ideas de este autor. Y un ejemplo notorio puede ser la interpretación que tiene Schopenhauer del budismo, donde algunas de sus enseñanzas de esta corriente son mal interpretadas por Schopenhauer por un ánimo de que calcen con su propio sistema, y una muestra es que se termina diluyendo entre un hinduismo y un budismo. Y esa sería mi presentación. Gracias. Gracias, Fabián. Ahora les recuerdo que al final de todas las ponencias donde vamos a tener el espacio de preguntas, así que para que la vayan ahí anotando en algún apunte, para que nada se vaya. Ahora le damos la palabra a Víctor con su ponencia. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la actividad, igualmente a los organizadores. Y bueno, mi presentación se trata sobre el transhumanismo, esta corriente que trata de, por así decirlo, trascender al ser humano y mejorarlo a partir de la técnica científica. Bueno, está un poquito acortada la presentación, en el principio era un poquito más científica, pero viendo que nos vamos a dedicar un poquito más a la ética, le puse como más filosofía, pero si hay preguntas después de cómo funcionan estos mecanismos científicos que voy a presentar, ahí la hacen. Bueno, ¿qué es el transhumanismo primero? El transhumanismo ha sido definido escasamente por sus defensores, por así decirlo, pero puede ser considerado una postura filosófica,
una postura política frente a la técnica, una corriente cultural, artística, de ciencia ficción, de cine, de arte, de literatura, una ideología, o como dicen algunos filósofos, simplemente una moda pasajera que no va a traer una gran relevancia luego de su boom, por así decirlo. El origen del término es en 1957 por Julian Huxley, el tío de Aldous Huxley, el escritor, en su obra New Bottles for New Wine, Nuevas Botellas para Nuevos Vinos. Si bien el término ha variado a lo largo de los años, al día de hoy, se mantienen ciertos preceptos, por así decirlo. El deseo de la trascendencia, la fe en la ciencia como un mecanismo para trascender o para alcanzar la felicidad, y ver al hombre como un ser capacitado y llamado a mejorarse a sí mismo por vías de la tecnología. Bueno, este es un pequeño esquema resumen de cuáles serían las principales como vertientes del transhumanismo, o cuáles serían como sus principales mecanismos para mejorar al ser humano. Primero están las prótesis biomecánicas, que son como lo típico que se ve como en las películas de ciencia ficción, de androides y cosas así. Las tecnologías de la información, que serían, al día de hoy, en blanco puse lo que al día de hoy se hace. O sea, los implantes que permiten aumentar la percepción, los dispositivos que estimulan neuronalmente a las personas, por ejemplo, con Alzheimer, se utilizan mecanismos como para estimular neuronas mediante impulso eléctrico, y lo que ya sería, lo que nos llevaría a lo poshumano, para los transhumanistas como Nick Bostrom, por ejemplo, serían la inteligencia artificial, que sería como el vaciado de la conciencia humana, sin definir muy bien qué es la conciencia, que es por lo que yo no voy a tratar mucho este tema, hacia la máquina, totalmente. Y el tema que yo voy a tratar, que es sobre las biotecnologías, que serían la terapia genética y el uso de fármacos. Dentro de la terapia genética hay dos vertientes, la que se utiliza al día de hoy para tratar enfermedades de carácter hereditario es en células somáticas, y la otra que está prohibida es en células germinales, es decir, en embriones o en los gametos, ¿cierto? Y eso también nos llevaría a un ámbito poshumano, pues revertiría problemas que son para el transhumanismo, como el envejecimiento y las enfermedades degenerativas, como no sé, aquí vamos a ver más ejemplos. Bueno, primero hay que ver la diferencia entre mejoramiento y terapia. ¿Qué consideran mejoramiento y qué consideramos terapia? Terapia, por ejemplo, aquí puse el ejemplo de Lucas, que fue un caso en Chile paradigmático de un niño que tenía AME, ¿cierto? Pero que la cura, el tratamiento genético para esta enfermedad costaba $2 millones, es decir, es una terapia en células somáticas, genética en células somáticas, pero que, dado el poco avance y el poco estudio que se da en este tipo de tratamiento, es excesivamente caro. Y esa es una de las principales cosas que se critica al transhumanismo y a este uso de estas técnicas, que terminaría degenerando en una suerte de salud para algunos y enfermedad para otros, por así decirlo. Bueno, y otro tipo de terapia también no genética serían los lentes intraoculares, que reemplazarían el lente multifocal del ojo cuando éste pierde su capacidad de enfoque. Esto se utiliza, por ejemplo, en las personas que ya tienen, no sé, 60 o 70 años y que tienen un desgaste muy grande en el músculo que provoca que enfoque la retina, ¿cierto? Esto sería terapia, que es lo que se hace el día de hoy. ¿Qué se considera mejoramiento por estas personas? Por ejemplo, mejoramiento biomecánico de la primera vertiente que vimos, sería el uso de estos exoesqueletos mecánicos de uso militar en Estados Unidos, Radion Sarcos XOS, que son estos tipos como de armaduras que permiten mover más peso, ser más ágiles, etc. Pero que también se utilizan en Japón, por ejemplo, para personas con dificultades motrices, en los ancianos. Bueno, Neil Armstrong, o sea, Neil Harbison, es un artista irlandés con acromatopsia, con un implante, ¿cierto? Ese que se ve ahí como antenita, que le permite oír colores. La acromatopsia es como una especie de daltonismo, pero más fuerte, ¿cierto? Le impide ver los colores como nosotros.
¿Y qué pasa? Que esta persona con este implante directamente se le da como un estímulo sonoro a los colores. O sea, es como una forma distinta de percibir los colores. Y el tema más paradigmático, que es este médico chino, ¿cierto? He Yang-kun, que editó de forma ilegal los genes de dos gemelas que iban a nacer propensas a nacer con VIH, es decir, los padres tenían VIH, por lo tanto estas gemelas tenían como un riesgo de nacer con la enfermedad, y lo que hizo este médico fue decirle a los padres que él, mediante la modificación genética, utilizando CRISPR-Cas9, que es una técnica que recorta selectivamente genes del ADN y los reemplaza por otros, como a gusto, y bueno, él hizo eso a nivel embrionario, así que ahí tendríamos ya dos personas que nacieron editadas genéticamente. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que creo que viene en la diapositiva ahora. Claro, ¿cuál es el problema con el caso de He Yang-kun? Primero, que está en contra de todos los estándares éticos, como los declarados por la UNESCO de derechos genéticos, y hay una declaración de que, por ejemplo, la información genética es personal y no puede ser transferida para evitar discriminación. Se hizo a espaldas de su país, de su universidad y de su equipo médico, por lo menos eso es lo que dicen la autoridad de China y su universidad, de que se hizo todo como en secreto, mostrando que todas las investigaciones que hacía era para otro fin. Bueno, aquí viene la parte mala, más peor, por así decirlo. No funcionó la idea que era prevenir el VIH en las gemelas, por sus padres eran portadores, claro, porque sus padres eran portadores, no funcionó la idea, las niñas no nacieron como inmunes al VIH, y peor aún, como los genes vienen adheridos a otros genes en el ADN, les podría provocar una inestabilidad genética, que le haría más propenso, por ejemplo, a sufrir cáncer u otras enfermedades desconocidas. Porque todavía el CRISPR-Cas9, si bien es una herramienta muy compleja que se utiliza, no sé, pues, en los transgénicos de animales o plantas, todavía no es lo suficientemente como precisa para utilizarse en humanos. Y aquí viene la parte más entretenida, por así decirlo, más filosófica, que bueno, esta vez somos nosotros, ¿cierto? De la bomba nuclear al CRISPR-Cas9. Si leemos el libro de Hannah Arendt, que se llama Entre el pasado y el futuro, Hannah Arendt describe cómo pasamos de ser un ser humano, de cómo ser el Homo faber, ¿cierto? Un hombre que dedica su naturaleza a tener una materia como inerte, por así decirlo, una historia un poco más cíclica, cómo pasamos a tener el control, por así decirlo, en nuestras manos, el ser un hombre activo, al utilizar las bombas nucleares, ¿cierto? Ya no estamos como a la deriva, bajo una fuerza superior, por así decirlo, sino que somos nosotros los que accionamos sobre la naturaleza y los que podemos modificar la naturaleza al punto atómico, ¿cierto? O sea, ahora tenemos nosotros el poder, somos los seres activos. ¿Y qué dice Nick Bostrom, que es uno de los principales transhumanistas? Dice, el hombre como un ser capaz de modificar su propia naturaleza, vistas a mejorar su propia especie, una evolución consciente. ¿Qué pasa? Tenemos como dos momentos de quiebre, por así decirlo, que vemos en la historia humana mediante la técnica. El primero sería la bomba nuclear, que como que cambia totalmente el paradigma, las reglas del juego y de la vida, por así decirlo, por poder impactar tan fuerte en la naturaleza. Pero ahora tenemos otra gran crisis, por así decirlo, que es que mediante el CRISPR-Cas9 y la ingeniería genética podemos impactar en nuestra propia naturaleza, modificándola. Y, a ver, ahí está. Y esto toma relieve el uso del CRISPR-Cas9 si lo miramos desde el punto de vista de uno de los principales poshumanistas, por así decirlo, o el que puso más de moda este término, que es Peter Sloterdijk, ¿cierto? En esta respuesta a Cartas sobre el humanismo de Heidegger, cuando escribe Normas para un parque humano, y bueno, en esta crítica al humanismo, y cómo el humanismo en su proyecto de domesticar al ser humano, de controlar sus pasiones, de controlar su violencia como arraigada, de controlar esa naturaleza como
indómita que describe, que ha tratado, por ejemplo, de controlar la filosofía hasta el día de hoy. Eso es lo que dice Sloterdijk, que desde Platón en la República, o desde Platón en El Político, hasta Kant en la ética cosmopolita que propone en sus textos de la filosofía de la historia. Lo único que ha hecho la filosofía occidental ha sido tratar de generar normas para conducir de cierta manera al ser humano, ¿cierto? Mediante la lectura, mediante la educación, y mediante leyes, por así decirlo. Eso ha sido como el plan. Ya, bueno, la crítica clásica que podría ser, por ejemplo, no sé, un Derrida o Judith Butler, que todo humanismo es un aparato de inclusión y de exclusión, o sea que siempre se plantea un ideal de ser humano al que tiene que adaptarse toda la sociedad. Bueno, y la crítica toda la... Y bueno, y lo último, que sería como lo más peligroso y que tenemos que tener en cuenta en el transhumanismo, es como esta herencia nietzscheana, ¿cierto? De develar cuáles son las intenciones de los pastores. Sloterdijk diría que en Platón, por ejemplo, los pastores serían estos reyes, ¿cierto? Los reyes que fundan las ciudades y que describen las leyes. Los aristoi, aquellos que dicen lo que es verdad y lo que es mentira en Nietzsche. ¿Cuáles serían los pastores del día de hoy, por así decirlo? ¿Cuáles serían los pastores que dirían qué genes son los buenos y qué genes son los malos para editar? ¿O qué técnicas son las que vamos a utilizar para mantener el status quo? Si ya no va a ser la educación, ya no va a ser la lectura, ya no va a ser la lectura de clásicos. ¿Cuáles van a ser ahora las normas? Eso es lo que dice el Sloterdijk, que ya perdimos como la esperanza en que el humanismo nos va a conducir hacia un buen camino, démosle paso a la técnica. Y eso sería el transhumanismo, ese paso a la técnica para gobernar al hombre, para llegar a una paz perpetua, como diría Kant. Bueno, ¿cuál es el problema con el transhumanismo? Que suena como tan utópico. El problema principal del transhumanismo es que, como toda corriente filosófica, como toda postura, se instala en una sociedad que ya tiene costumbres arraigadas y que ya tiene un discurso político arraigado. ¿Dónde se instala el discurso tecnocientífico del transhumanismo? Se instala en una sociedad profundamente elitista, profundamente competitiva, profundamente neoliberal, como es la chilena, por ejemplo, o como es Estados Unidos. Claro, el discurso transhumanista se enmascara en esta idea de que la ciencia es apolítica, de que la ciencia no tiene como un impacto o una construcción social, por así decirlo, sino que tiene como una idea de pureza intrínseca que busca siempre el bien, y que nos va a llevar por ese bien a emanciparnos. Pero como vemos, no es tan así tampoco. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos qué hace el transhumanismo en el fondo, cuáles son sus posturas, qué es lo que quiere evitar, siempre es lo mismo. Evitar el cansancio, aumentar la posibilidad de concentración del ser humano, disminuir el estrés, disminuir la irascibilidad, disminuir los pensamientos melancólicos, eliminar enfermedades, eliminar alergias, por así decirlo, y todo este tipo por así decirlo, no sé decir privaciones, pero de mejoras, de lo que son mejoras para el transhumanismo, tienen siempre una mirada hacia la productividad, ¿por qué no decirlo económica? Es como más de lo mismo, no cambia mucho el paradigma. Por eso decía, y esto es lo que dice en esta parte, que ¿cuáles son las emociones dañinas? La irascibilidad, la melancolía, nos recuerda mucho a estos cuentos de, no sé, pues de en un mundo feliz, ¿cierto? El Soma, que uno se tomaba la pastillita del Soma y se le olvidaban todos los problemas con esta droga, muy parecida como a los medicamentos psiquiátricos de hoy en día. O en el otro texto de ciencia ficción que se llama Soñarán los androides con ovejas mecánicas, donde existía este panel, ¿cierto?, que nos hacía estar en diferentes estados anímicos dependiendo de nuestra conveniencia. Pero finalmente, claro, generar inteligencia artificial o eliminar la muerte sería lo que nos haría post-humanos, ¿cierto? Pero ¿qué perdemos? ¿Qué perdemos al dejar de ser humanos? Eso es lo que hay que preguntarse. Y aquí en la imagen puse una de las críticas más famosas, ¿cierto?, a la productividad,
el café y la sonrisa, ¿cierto? Parecer que si uno puede estar atento a 1000 cosas al mismo tiempo, a estar produciendo, estudiando, relacionándose socialmente, tomándose un cafecito, va a estar feliz. Esa es como la máxima productividad, ¿cierto? Poder estar atento a 1000 cosas al mismo tiempo y no perder el ánimo. Y bueno, ahí tenemos dos de las principales críticas, por así decirlo. Byung-Chul Han, más moderno, que critica al neoliberalismo y esta pérdida de sentido que nos provoca al solamente buscar la productividad, a este círculo vicioso que se genera por no reflexionar acerca de nuestro actuar. En el texto, por ejemplo, por favor cierra los ojos, que dice que estamos en un constante entrega y entrega y entrega de información y recibir y recibir y recibir información sin pensar en ningún momento sobre si estamos haciendo algo realmente humano o algo realmente por nosotros. Y bueno, en Heidegger, que es la otra gran crítica más antigüita desde la bomba nuclear, que la generó la bomba nuclear en Serenidad, ¿cierto? Donde dice, claro, el pensamiento productivo, que es el pensamiento transhumanista, yo lo analogo ahí, que busca siempre la creación de más y más y más eficiencia, de más y más y más y más producción, que genera sus propias verdades en la producción, que genera un cierto tipo de bienestar en la producción, en la consumación de sus proyectos, termina eliminando lo que es realmente humano. ¿Y qué sería lo realmente humano para Heidegger, cierto? El pensamiento reflexivo, el pensar sobre lo que se hace. Por eso estamos en peligro de perder la posibilidad de tener serenidad, ¿cierto? De poder sentarnos tranquilamente a pensar sobre lo que estamos haciendo y a pensar sobre las nuevas tecnologías que estamos recibiendo. Pareciese con el transhumanismo que cada vez que llega una nueva tecnología tenemos que utilizarla de manera inmediata, ¿cierto? Antes de pensar si realmente es necesaria, si realmente tenemos que utilizarla, sino que por el imperativo de productividad tenemos que saber optimizar cada nuevo recurso de la mejor manera posible para, no sé, para generar créditos económicos, como puse en este ejemplo, como que va más a la chilena, por así decirlo. Bueno, otra crítica más clásica que podríamos darle, siguiendo el curso del anterior, es el considerar al ser humano como un animal agónico, ¿cierto? Desde lo nietzscheano. ¿Qué pasa si con el transhumanismo, como dijimos antes, eliminamos la enfermedad, eliminamos la muerte? ¿Por qué dejaríamos de ser humanos? Y esta es una de las respuestas como más clásicas que podríamos decir, ¿cierto? El ser humano es profundamente un animal enfermo para Nietzsche, ¿cierto? Porque cada cierto tiempo pasa por estos periodos de sufrimiento, de introspección, que sin embargo no serían algo negativo, sino que serían propiamente lo que lo conforma como ser humano y lo que lo hace avanzar. Dice, por ejemplo, en Exe Homo, si hay algo que objetar en absoluto al estar enfermo, al estar débil, es que en ese estado se restablece en el hombre el auténtico instinto de salud, es decir, el instinto de defensa y de ataque. Hay que recordar cómo en Exe Homo Nietzsche dice que la enfermedad, propiamente hablando de la enfermedad espiritual, de la enfermedad que nos hace sentir como débiles, por así decirlo, la enfermedad psicológica, mental, podríamos decir, es donde nosotros realmente nos damos cuenta de qué nos hace daño, de qué es eso que nos está haciendo caer en esta profunda depresión y qué es eso que tenemos que evitar cuando estamos débiles, ¿cierto? Y, en cambio, al mismo tiempo, en ese sufrimiento nos damos cuenta de qué es lo que nos mantiene vivos, qué es lo que nos mantiene con la fuerza de seguir adelante. Y a eso es a lo que nos tenemos que afirmar en esta especie como de terapia nietzscheana, por así decirlo. Eso es lo que nos tenemos que afirmar para después, cuando estemos fuertes, atacar a aquello que nos hace débiles. Entonces el ser humano estaría en este eterno ciclo, por así decirlo, de salud y de enfermedad, que lo hace crecer, ¿cierto? Que lo hace darse cuenta de qué es lo que lo hace más fuerte, de qué es lo que lo hace débil, de autoconocerse. Sería como una vuelta un poquito a la metafísica de conócete a ti mismo, ¿cierto? Ya, entonces, sí, como dijimos, la enfermedad es un periodo de introspección que nos lleva a una nueva salud, este término nietzscheano siempre, ¿cierto? De que lo que no te mata te hace más fuerte, toda enfermedad te lleva a una nueva salud, ¿cierto? La salud de la prudencia, de tomar buenas decisiones, de tener una
ser virtuoso, ¿cierto? En el término aristotélico de la palabra. Ya, incluso, que una de las lecturas que hace, por ejemplo, la profesora Jana Urenque, incluso aquello que médicamente se considera como condición, el enanismo, la discapacidad de cualquier tipo, los síndromes, no son sino otra variable cultural, sin carga valórica. Recordemos que para Nietzsche esto de los valores no vienen preestablecidos, sino que se construyen en las sociedades, en las comunidades. En ese caso, todo tipo de enfermedad, de alergia, lo que el transhumanismo pretendería eliminar, serían solamente parte de la variabilidad de la especie, y no serían malas de por sí. El transhumanismo siempre se cae en ese tipo de objeción, ¿cierto? Y finalmente, ¿qué sería como el proyecto o lo que se propone frente al transhumanismo? Que sería es una vuelta al humanismo, por así decirlo, pero ampliando sus límites. Un humanismo no sé, menos machista, menos segregador, menos discriminador en todo su sentido, que tenemos ahora en este neocantismo, que es la ética cosmopolita, que por ejemplo propondría Adela Cortina, la ética discursiva de Habermas, que plantea un ideal de diálogo. Bueno, es un ideal, pero es un ideal al que tenemos que tratar por todos los medios posibles de alcanzar, donde vemos que todo interlocutor es válido, que tiene que haber una igualdad de conocimiento, de libertad y de autonomía para intervenir en la acción comunicativa. El discurso debe ser planteado en funciones de que todos podamos comprenderlo, y debe asegurarse de que los interlocutores sean educados para este fin. Así también debe haber un lenguaje adecuado a las normas sociales y la corrección moral, de que todos los afectados por la norma en cuestión deben aceptar y pueden criticarla siendo partícipes de esta. En otras palabras, todo proyecto, por así decirlo, transhumanista, todo proyecto tecnológico, debe pasar por el escrutinio de la comunidad entera, ¿cierto? Y para ello, si bien esto suena como una vuelta a la ética kantiana, criticada por ser burguesa, por ser eurocentrista, porque requiere de un nivel educativo superior para funcionar, bueno, ese es como el proyecto, por así decirlo. Por lo tanto, requiere de una educación, requiere de participación política, requiere del respeto a la dignidad humana, y requiere de una introspección crítica a la propia postura. Siempre queda algo de lo anterior, algún resabio, no sé, platónico de autoritarismo, pero siempre se mejora a lo largo del tiempo. Ese es como el proyecto que al día de hoy se estaría apuntando como filosofía, desde mi punto de vista, o que se está replicando en el aula de clase el día a día. Bueno, las conclusiones, un poquito más de lo mismo que dijimos antes. Cada avance tecnológico debe ser estudiado con vista a su objetivo caso a caso, o sea, no existe esa tecnología pura, por así decirlo, que siempre es buena. La ciudadanía debe ser educada en la forma en que funciona la ciencia como productora de información e inventos. Esto es un poquito más del área de la filosofía de las ciencias, pero tiene que ser considerada cómo se construye la verdad, más que cómo se descubre en un constructivismo científico. La ciudadanía debe formar parte de las decisiones sobre la implementación de tecnología en su entorno. Cada comunidad debe conocer los mecanismos y los efectos de la tecnología que va a implementarse. Hay que tomarse el tiempo de discernir entre el provecho y prejuicio de las nuevas técnicas, lo mismo de antes. Bueno, y esta es la parte más difícil y que creo que todos estaremos de acuerdo, que es imperativo fortalecer las democracias con el fin de poder participar de las decisiones a nivel global. Es necesario un respeto de los tratados internacionales, sobre todo como la ingeniería genética en alimentos, en ganadería, en cosmética o en el ser humano, así como también con respecto a otras tecnologías y su daño a otros. Por último, pese a la difícil situación en la que nos encontramos en la actualidad, el proyecto humanista continúa siendo nuestro proyecto como docente, ¿cierto? Esa es como mi autocrítica como profesor nietzscheano, por así decirlo, apostando a la educación y no a la violencia, aun cuando en muchas ocasiones ha sido este el que nos llevó a la guerra, ¿cierto? Hay que replantear el humanismo, hay que cambiar sus términos para hacer que sea más inclusivo y efectivo, y es la tarea de la filosofía del día de hoy. Si no, nos tendremos que atener a la técnica desenfrenada que, como en otras formas de humanismo, transhumanismo, nos lleve a otra catástrofe como lo fue la bomba atómica.
Recordamos también, creo que en la Gaia Ciencia Nietzsche dice, me acuerdo, lo leí hace harto rato igual, que dice que muriendo Dios, muriendo como las grandes verdades, nos atenemos como a la guerra más como desastrosa de la historia. No me acuerdo cuál es la cita tal, pero es algo así. Y bueno, eso sería la presentación, ¿cierto? Una especie de crítica, pero de rescate al humanismo como suerte de salvaguardarnos frente a la técnica. Ahí está la bibliografía. Bueno, gracias, Víctor. Gracias por la ponencia. A continuación vamos a dar la palabra a Natalia Bravo. Hola a todos y todas. Muchas gracias a los organizadores, a los ponentes y a las personas que vinieron a escuchar. Voy a comenzar mi exposición. La dicotomía entre filosofía y retórica ha sido una problemática que viene desde los años de Platón. ¿Cuán diferente es la filosofía de la retórica y si puede la retórica decir la verdad o no? La retórica desde sus inicios tuvo la fama de consistir en simples técnicas persuasivas alejadas de la verdad. Sin embargo, cuando analizamos la cuestión de la retórica en Nietzsche, podemos ver que la retórica no es simplemente un elemento más del lenguaje. La retórica es, de hecho, el único lenguaje. Hay que recordar que los primeros años de Nietzsche como profesor son desde la filología. Sus primeras ideas eran sobre el lenguaje. Ahora bien, ¿cuántos de estos años de filología han llegado a la obra como filósofo de Nietzsche? Es un tema del que no se suele hablar mucho. Específicamente, su posición con respecto a la retórica. Así, esta investigación se propondrá ligar una tesis de Nietzsche como filólogo con una tesis de Nietzsche como filósofo. Esta es, si todo lenguaje es en esencia retórico, ella implica que todo lenguaje es impropio. Si el lenguaje es impropio, no podríamos hablar de un significado propio de una palabra. Por otro lado, en el Nietzsche como filósofo, en Genealogía de la Moral, tenemos la búsqueda por el origen del bien y el mal. En realidad no hay un origen primero, sino una procedencia. Esa procedencia se da en nosotros. Somos nosotros los que inventamos lo que el bien y el mal significan, y hemos escogido subyugarnos a dichos valores. En ese sentido, el supuesto origen del bien y el mal no está en entidades metafísicas, sino que se da más bien como un acuerdo entre los humanos. De aquí que podamos señalar que lo que bien y mal significan solo puede verse en el sentido derivado de otras palabras, o sea, de una manera impropia, lo cual iría en completa consonancia con la retórica como esencia fundamental del lenguaje. No solo eso, si atendemos al carácter persuasivo de la retórica, también podríamos ligarlo a la voluntad del poder. Cuando una voluntad se impone sobre otra, ¿por qué medios los hace? Esto puede verse también en el primer tratado de Genealogía de la Moral, con la transvaloración de los valores. No fue el uso de la fuerza física la que invirtió los valores, sino pura discursividad, lo cual reafirma el lugar esencial que ocupa la retórica. Como decía Dostoyevsky en Diario de un escritor, solo enfermando al vecino es como uno se convence de la propia salud. Para comenzar, es necesario describir cuál es la concepción que tiene Nietzsche de la retórica en base a su descripción de la retórica antigua, que es un curso que dictó en 1872. Durante el tercer apartado, que refiere a la relación entre el lenguaje y la retórica, Nietzsche señala, cito, no hay ninguna naturalidad no retórica del lenguaje a la que se pueda apelar. El lenguaje mismo es el resultado de artes puramente retóricas. El lenguaje no tiene relación con lo verdadero. De aquí que el lenguaje no sirva para transmitir episteme, sino doxa. Lo que es captado en la experiencia no es transmitible en palabras, siempre termina deformado. Más adelante dirá, cito, el hombre que configura el lenguaje no percibe cosas o eventos, sino impulsos. Él no transmite sensaciones, sino solo copias de sensaciones. La sensación suscitada a través de una excitación nerviosa no capta la cosa misma. Esta sensación es representada externamente a través de una imagen.
Pero hay que preguntarse, sin embargo, cómo un acto del alma puede ser representado a través de una imagen sonora. Para que tenga lugar una reproducción completamente exacta, no debería ante todo ser lo mismo el material en el que debe ser reproducido que aquel en el que el alma trabaja. Sin embargo, puesto que es algo extraño, el sonido, ¿cómo puede entonces producirse algo más adecuado que una imagen? No son las cosas las que penetran en la conciencia, sino la manera en la que nosotros estamos ante ellas, el poder de persuasión. Nunca se capta la esencia plena de las cosas. Entonces podríamos decir que existe una especie de problema categorial aquí. ¿Cómo podemos transmitir una experiencia a través del lenguaje? Al intentar hacerlo, estamos condenados a hacer una copia imperfecta de la experiencia, ya que relatarla nunca podrá imitar a la perfección aquello que observamos, sino solo las emociones que sentimos al vivir dicha experiencia. No es necesario tener una concepción acabada y exhaustiva de una experiencia para hablar de ella. Podemos relatar los eventos en el momento inmediato en el que nos suceden. Por esto es que aquello que transmitimos no es nuestro conocimiento certero sobre la cosa, sino simplemente las emociones que ella nos transmite. De aquí que los tropos sean las figuras más importantes del lenguaje para Nietzsche. Los tropos son las figuras retóricas, ya que los tropos siempre implican una asociación entre palabras como asociaciones a experiencias anteriores a las que pretendemos nombrar. Esto nos lleva al tema central de esta investigación. Cuando Nietzsche afirma, en vez de aquello que tiene lugar verdaderamente, presentan una imagen sonora que se vanece con el tiempo. El lenguaje nunca expresa algo de modo completo, sino que exhibe solamente una señal que le parece predominante. Siguiendo la lectura de Paul de Man, en Alegorías de la Lectura, este sería el primer carácter tropológico del lenguaje. Al exhibir solamente la parte que le parece predominante, está cercano a la sinécdoque, que es la parte por el todo. A su vez, el lenguaje también es metafórico, en cuanto siempre está produciendo nuevos significados. No olvidemos que en palabras simples las metáforas son las comparaciones sin los conectores comparativos. La tercera figura presente en el lenguaje es la de metonimia, en donde se sustituye la causa por el efecto o el continente por el contenido. Las tres figuras de pensamiento que hemos mencionado son figuras que enlazan palabras diferentes para manifestar una única idea. Así resumirá Nietzsche. Los tropos no se añaden ocasionalmente a las palabras, sino que constituyen su naturaleza más propia. No se puede hablar en absoluto de una significación propia que es transpuesta a otra cosa solo en determinados casos. Continuando con el tema de los tropos, en específico el de la metonimia, de Man hace un análisis de un fragmento póstumo que fue recopilado en La voluntad de poder, no tanto por la tesis que en ella se plantea, sino por la forma del argumento. Esto es lo que dice Paul de Man. Se supone que el acontecimiento externo, objetivo en el mundo, determina el acontecimiento interno, consciente, como la causa determina al efecto. Sin embargo, se observa que lo que se suponía que era la causa objetiva, externa, es en realidad el resultado de un efecto interno. Lo que había sido considerado como causa es de hecho el efecto de un efecto, y lo que había sido considerado efecto puede a su vez parecer que funciona como la causa de su propia causa. Se produce una inversión de la causa por el efecto. El sujeto le da sentido al suceso externo al compararlo con una experiencia familiar, ligándolo a una estructura del lenguaje ya conocida para él. Esto permite además afirmar que la clave para la crítica nietzscheana de la metafísica, que tal vez por error ha sido descrita como mera inversión de la metafísica o de Platón, radica en el modelo retórico del tropo, o si se prefiere llamarlo de esa manera, en la literatura como el lenguaje que de modo más explícito se funda en la retórica. Ahora bien, que el lenguaje sea esencialmente tropológico también repercute en el pluralismo nietzscheano. Este desplazamiento entre distintos significantes demuestra una pluralidad de significados para una misma palabra. No hay grandes acontecimientos, sino una pluralidad de significados para aquellos. Lo que Hegel, según Deleuze, había rechazado como una infantilidad, como un niño tartamudo, dice Deleuze, en realidad le da todo su carácter a la filosofía. Esto es una labor interpretativa. La labor del filósofo está en interpretar todos los posibles significados que pudieran dársele a un grupo de palabras.
En cada palabra hay una pugna entre fuerzas que buscan hacer predominar su propio sentido. Dice Deleuze, se denominará esencia contrariamente entre todos los sentidos de una cosa a aquel que le da la fuerza que presenta con ella mayor afinidad. Ello puede ser contrastado con el pasaje anterior, en donde Nietzsche afirmaba que el lenguaje solo expresa la señal que le parece predominante. De igual manera, en Deleuze, dentro de todos los sentidos posibles, gana la de mayor afinidad con la cosa. La tarea interpretativa comienza desde el afuera hacia el adentro, digamos, en el sentido de que los grados superiores determinan también la procedencia de la cosa. El papel que juega la genealogía es trazar todo el camino, no desde el principio, sino ahí en donde una vez, sino ahí en donde una vez ya desarrollados han de buscarse las diferencias entre los términos. Si ponemos atención a sobre verdad y mentira en sentido extramoral, Nietzsche manifiesta esta asignación arbitraria de los sentidos de las palabras. Dice, porque en este momento se fija lo que desde entonces deberá ser verdad, esto es, se inventa una designación de las cosas uniformemente válida y obligatoria, y la legislación del lenguaje proporciona también las primeras leyes de la verdad, pues aquí aparece por primera vez el contraste entre verdad y mentira. Que esto sea posible, digamos, la asignación arbitraria del significado de las palabras, está profundamente ligado a la impropiedad del lenguaje, porque de haber significados propios, naturales o reales, se eliminaría la posibilidad de arbitrariedad de los significados. Por lo tanto, todo el pensamiento de Nietzsche se funda en este principio. No existe una realidad a la cual este significado corresponda, sino más bien significados que los sujetos escogen atribuir al objeto en base a sus propias experiencias. Ahora bien, corresponde aclarar que el aspecto que estoy declarando de Nietzsche, que estoy destacando de Nietzsche aquí, es la relación que tenemos nosotros con la realidad. Otra discusión sería si la realidad existe mientras no está siendo percibida por nosotros. De cualquier forma, podamos acceder a la realidad o no, a lo que sí tenemos acceso es a las interpretaciones que nos hacemos de ella. Uno de los primeros textos de Nietzsche, titulado Teognis de Megara, muestra esta arista del pensamiento de Nietzsche, en cuanto se trata de reconstruir la historia de este poeta aristócrata del que poco se sabía. Nietzsche hace una reconstrucción por medio de fragmentos, creando la historia de Teognis. Si la vida de Teognis fue tal como la describió Nietzsche y los otros filósofos que lo estudiaron, filólogos, no podremos saberlo. Lo que sí podemos hacer es interpretar los fragmentos que de él quedan e imaginarnos cómo fue su vida. El lenguaje como invención de ficciones no solo se ve como modo de completar una historia incompleta, sino también con los valores que nos rigen éticamente. En el primer tratado de genealogía de la moral, Nietzsche da cuenta de la inversión de los valores por medio del discurso. En cuanto a los sacerdotes son los débiles, los sin fuerza deben inventarse una retórica en donde los débiles sean superiores a los fuertes. En cuanto a la fuerza física no los acompaña, los sacerdotes hacen uso del lenguaje como forma de mostrarse a sí mismos como los más fuertes. Es mediante el recurso discursivo cómo se produce este giro, posibilitado por la impropiedad del lenguaje. Solo enfermando al vecino es como uno se convence de la propia salud, decía la cita que leímos al principio de esta investigación, para poder mostrar que el lenguaje y la experiencia están sumamente ligados. Miente, miente que algo queda, dicen algunos. Ese algo queda da a entender que las ficciones pueden transformarse en cierta medida en una realidad. Me parece que este tema puede seguir problematizándose, por ejemplo, en el tema de las predicciones, porque ellas, al no haber sucedido, no son aún realidad, y puede que algunas nunca lleguen a serlo. Lo interesante de ello es cómo éstas manejan nuestras vidas, y aun cuando ellas mismas aún no sean realidad, sí crean realidades. Esto se ve en cómo orientamos nuestro día según el pronóstico del clima, si llueve o no, cómo me visto, voy a salir a la calle, voy a salir a carretear o no, todas esas cosas dependen en el fondo de si llueve o no, de si va a hacer mucho frío, qué sé yo. El horóscopo también es una narrativa que influencia nuestras vidas en base a predicciones. Y quizá el ejemplo más relevante para nosotros, dada la proximidad de las elecciones presidenciales,
son las encuestas presidenciales. ¿Cuánto influyen las predicciones de las elecciones en el voto de las personas? Todas ellas, aun cuando algunas presentan evidencias empíricas para permitir una cierta proyección, no necesariamente se convierten en una realidad. Esto también se parece a lo que comentábamos de Teognis. Mientras en un caso hablábamos de la invención de ficciones para completar el pasado, en el otro inventamos ficciones para completar el futuro. En ambos casos, el lenguaje opera como herramienta que ayuda a comprender lo que creemos es real, aun cuando pueda ser inalcanzable. Con ello, y para concluir, la impropiedad del lenguaje, es decir, que no puede hablarse de un significado real de las cosas, permite este tipo de acontecimiento, de que podamos operar con el lenguaje o incluso jugar con el lenguaje para ir generando distintas realidades. Esto último muestra la conexión intrínseca entre discurso y poder. Ante la incertidumbre de lo que es la realidad misma, si existe o no, es necesario interpretar las situaciones. Esta es, como ya habíamos dicho antes, según Nietzsche, la tarea del filósofo, hacer de interpretador de los acontecimientos. Lo que en un momento comienza como una postura como catedrático de filología en su curso de descripción de la retórica antigua, termina dando pie a una teoría que tiene un alcance ético. La impropiedad del lenguaje nos obliga a mirar críticamente los valores que nos han sido dados y preguntar por su procedencia. Esta primera tesis se ve totalmente en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral y Genealogía de la moral, textos que han tenido un tremendo impacto en la disciplina que es la filosofía. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por la ponencia. Bueno, llegamos a nuestro último ponencista, así que le damos la palabra a Felipe Muñoz. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Gracias a los organizadores, a los participantes. Un gran saludo igual a compañeros y amigos que están conectados, familia también. Bueno, mi ponencia se llama De reglas para la vida y el encuentro verdadero. Es un título un poco poético, parece literario, pero a medida que vaya leyendo se va a ir clarificando más o menos de qué va. Bueno, es evidente que en la época actual la ética y las relaciones interpersonales han entrado en un momento turbulento y complejo. Cada día, con el surgimiento de nuevas ideologías políticas y juntamente con las crisis y cambios sociales que hemos vivido como país en los últimos años, notamos que la relación con el otro presenta complejidades, planteándose su importancia y discusión cada día. Es así que en torno a nuestras relaciones con los demás hemos de notar el surgimiento de una delimitación y un excesivo cuidado a la hora de establecer contacto, en vista a evitar una relación fallida, errar, no tener repercusiones negativas o simplemente ahorrar tiempo. Muchos individuos han concebido la relación como una inversión y a última hora han ideado estrategias para ella. Zygmunt Bauman, gran pensador en torno a esta problemática, en su libro Amor líquido, manifiesta que justamente actualmente las relaciones son vistas como una inversión, tal como quien compra acciones en la bolsa y espera que éstas traigan beneficios. De igual forma, las ven con muy poco compromiso, sin tener ánimos de involucrarse plenamente. De esta forma, en un tono irónico y describiendo la sociedad actual, Bauman dice, abro cita, si usted quiere relacionarse, será mejor que mantenga distancia. Si quiere que su relación sea plena, no se comprometa ni exija compromiso. Por lo tanto, no podemos dejar de reconocer una ética cambiante en medio de una sociedad con relaciones inestables que cada día presentan nuevos elementos negativos, a saber, nuevas formas de cancelación, censuras ideológicas, rechazos arbitrarios, discriminación y, en fin, una serie de conflictos que se siguen de no aceptar al otro y concebir en él o ella algo muy distinto a un ser humano auténtico. Ya identificado el problema, propongo buscarle una solución, o al menos una propuesta que pueda ayudar y hacer progresar la relación humana hacia mejores paraderos. Distintos autores a lo largo de la historia han tratado este tema y han dejado ver sus ideas y proposiciones. En este caso nos centraremos en Martin Buber, un filósofo judío que presenció en vida 2 guerras mundiales, el Holocausto, y vivió para contarlo. De igual forma, conoció corrientes filosóficas como el existencialismo y el personalismo, y de la mano de todo esto dio forma a su pensamiento altamente preocupado por la interacción humana, fundando así la relación dialógica. Incluso
partidario de una reconciliación entre árabes y judíos, estuvo al tanto de las problemáticas de su tiempo y nos ha dejado un modelo ético que bien podemos reconsiderar actualmente. De esta manera, Buber, en su libro Yo y tú, sostiene que el mundo tiene dos ámbitos debido a la doble actitud que el individuo tiene hacia él. Esta doble actitud surge cuando el individuo pronuncia las palabras primordiales que son yo, ello y yo, tú. El yo, ello representa el mundo de las cosas y el yo, tú de la relación con los demás. Para Buber, el individuo vive constantemente en búsqueda de la delimitación de algo, teniendo por objeto alguna cosa. Quiere de algo, necesita de algo, busca la experiencia constante de esos objetos a los cuales conoce por la experiencia. De esta forma, tenemos dentro del mundo un submundo, si podemos llamarlo así, que tiene que ver con la actitud del humano hacia las cosas, hacia los ellos. Estos ellos se conocen por la experiencia, pero más aún, el ello está reducido a una medida, a un límite, está constantemente limitado por otros ellos. Buber dice, abro cita, el hombre que dice yo, ello, se coloca ante las cosas como un observador en vez de colocarse frente a ellas para el viviente intercambio de la acción recíproca. Contrariamente al yo, ello, está la palabra primordial yo, tú, y en esta no contenemos nada en determinados límites. Al estar frente a otro individuo y verlo como un tú, dejamos de verlo como una cosa entre más cosas, como un objeto, como un ello, sino que captando su exclusividad, no se me presenta de acuerdo a su ropa o sus posesiones, sino a su persona misma. Buber dice, abro cita, este ser humano no es él o ella limitado por otros él o ella, no es un modo del ser perceptible, descriptible, es el tú y llena el horizonte. Además, en este encuentro con el tú no debe haber ningún elemento que lo entorpezca y obstaculice. Al decidir entrar en relación con un tú, debo eliminar toda demarcación y limitación que hay en el mundo del ello, pues si con las cosas quiero tener una experiencia delimitada, acotada, englobando el objeto en sus medidas o con el uso que le daré, con el tú no puedo actuar de esa forma. Debo dejar de lado todo sistema de ideas, esquema o imagen previa y prestarme al vivo intercambio de la acción recíproca. De lo contrario, estaré viendo al otro como una cosa, como un ello. Buber dice, abro cita, la relación con el tú es directa. Entre el yo y el tú no se interpone ni fines, ni placer, ni anticipación. Cierro cita. De esta forma, tal como lo volveremos a mencionar más adelante, estigmas y prejuicios ideológicos quedarían erradicados de la relación con el tú. Más aún, para Buber, es a través de la relación del yo-tú y no la del yo-ello por la cual llego a la conciencia de mi propio yo. De esta forma, en este punto podemos decir, no hay un yo sin un tú. No existo yo sin tú. Para Buber, desde el hombre primitivo ya se notan los intentos del humano por relacionarse, siendo despertada su impresión y emoción elemental desde la experiencia de un ser que lo confronta. Es entonces por un tú por el cual me veo a mí mismo, reconozco mi realidad, llego a mi yo, destacando más aún la importancia del otro, y quedando claro que difícilmente un objeto me haga notar mi yo. El contacto con el yo-tú no puede entrar en una encapsulación dentro del tiempo, es decir, no puedo afirmar que conozco al otro encapsulándolo en una sola visión o versión de él, sino que el yo-tú se basa en una relación constante, que se actualiza a cada momento. Y si del otro tengo una apropiación egoísta, sin participar en una relación verdadera con él, el contacto con el tú no se logra. Para Buber, abro cita, el mundo del ello es coherente en el espacio y en el tiempo. El mundo del tú no es coherente ni en el espacio ni en el tiempo. Cierro cita. De esta manera deja más en claro aún cómo debe ser la relación con el tú, sin medios que obstaculicen su encuentro y sin tiempo que delimita al otro en un solo instante o imagen. Ya en este punto, y por otro lado, considero pertinente hacer una contraposición con un autor que defiende un paradigma diferente. En este caso, Aristóteles. Sin embargo, debo hacer el alcance que este autor, sin desconsiderar su trabajo en torno a la ética, se vio envuelto en un contexto diferente al actual, o al de Buber, pues en Atenas en aquel entonces existía una estratificación social de la cual los esclavos formaban parte de un grupo un tanto segregado, siendo defendida incluso la idea de que estos no poseían derechos legales ni voluntad libre. Igualmente, Aristóteles trata la filía, que David Ross la describe como, abro cita, cualquier atracción mutua entre dos seres humanos.
Considerado esto, para Aristóteles solo hay tres especies de amigos. En primer lugar están los amigos por utilidad, luego los amigos por placer y finalmente los amigos en base a la virtud. Los primeros claramente son amigos por lo útil que pueden obtener del otro. En el segundo caso funciona de la misma manera, se juntan en vista al placer que obtienen del otro. Finalmente, la amistad por virtud es la cual solo es posible en los individuos virtuosos. Estos son amigos en cuanto se desean mutuamente el bien por igual, y para Aristóteles solo esta es la amistad perfecta. Luego de esto, Aristóteles argumenta que los ancianos y antipáticos son incapaces para la amistad, argumentando que, abro cita, la naturaleza rehúye sobre todo lo molesto y aspira a lo placentero. Y de igual forma, los hombres viles, debido a su carácter errático de conducta, son incapaces para la amistad, pues desean unas cosas, pero realizan otras, o eligiendo lo que se les place, se hacen daño a sí mismos. Finalmente, así es como Aristóteles delimita la filía, pues para él la verdadera amistad solo es posible en aquellos que son virtuosos, mientras todo el resto quedaría exento de ella. En resumen, Aristóteles estableciendo como única relación perfecta la de los virtuosos, y en base a lo visto según Martin Buber, esto sería una clara delimitación de la relación humana, pues se está pidiendo la virtud del otro antes de establecer una amistad con él. Se pone una imagen previa, un esquema o una exigencia, antes de querer entrar en una relación con él o ella. Es así que actualmente sucede algo similar, pues se ha buscado entrar en relación solo con quienes puedan tener ideas afines a mí. E igualmente, según lo manifestado por Bauman, frente a las relaciones que presentan un peligro y muchos las vean como una inversión, tenemos el ejemplo de Dale Carnegie. Este autor estadounidense, al escribir su libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, dice como primera regla para la buena convivencia, abro cita, no critique, no condene, ni se queje. Y luego de esto establece otra seguidilla de reglas para triunfar en las relaciones. Entonces, pregunto, ¿podemos notar en esto un cierto intento de querer transformar en ello al tú? Si al interponer en el encuentro reglas y un mandato previo, ¿no estaremos apresando al otro en un ello como una cosa entre cosas? En cuanto a las relaciones, parece haber una preocupación e intento por tener todo bajo control, es decir, de evitar consecuencias negativas o hacer una mala inversión, como fue mencionado al comienzo. Pues antes de conocer a los demás, se busca una zona de confort que nos deje cómodos y bien ubicados para luego comenzar a poner en el otro etiquetas y definiciones. Es así que en estos tiempos de control y lejanía vale preguntarse, ¿por qué no volver a dejarse impactar por el tú? ¿Por qué no dejar de considerar el estatus social, pensamiento político, religioso, apellido o procedencia, que según lo visto pueden ser obstáculos que no permitan el encuentro verdadero? Hemos de notar que últimamente se ha visto constantemente como un ello al otro, preguntando antes de conocerle quién es, qué hace, de quién es hijo, para entonces luego tan solo plantear la posibilidad de entrar en relación con él o ella. Esto solo puede representar una sociedad estricta, que constantemente transforma en objetos a los demás. Incluso con las presentes prácticas de censura que han adquirido gran recurrencia por medio de las redes sociales denominadas funas, notamos que éstas solamente están limitando a cierto individuo a su forma de pensar o acciones cometidas, dejándolo en posición de bestia frente a la sociedad. Y el problema en esto no es buscar un medio de comunicación el cual exprese un problema que necesite su debida atención o condenar un acto injusto y totalmente deplorable. El problema está en transformar a otro ser humano en un ello, reduciendo su existencia a una mera condición de rechazo y despido. De manera que por lo general no se deja espacio al diálogo y a la futura posibilidad de cambio o reacondicionamiento del sujeto, sino que se le condena de una vez y para siempre. De esta forma se fomenta la práctica de buscar en los demás, una suerte de resumen de vida y pensamiento, para entonces tan solo plantear la posibilidad de entrar en relación. Y cuando bien entrar en relación con alguien que no conozco puede causar inseguridad, Bauman respecto a esto mismo manifiesta, en ese mar de incertidumbre, que puede ser la posibilidad futura de conocer a otro, uno busca pequeñas islas de seguridad. Pero estas islas de seguridad, que bien podemos buscar antes de relacionarnos con otro porque claramente no lo conocemos y romper esta barrera puede causar ansiedad o temor,
no pueden fundamentarse en buscar apresar al tú en un ello, pues actuando así, muchos han llegado a conformar grupos ideológicos, los cuales solo se dedican a compartir y aprobar el mismo pensamiento, sin obtener ningún beneficio al no considerar un diálogo con otros que puedan pensar distinto. Y más aún, el individuo particular se convierte en un sujeto de una sola idea, y sin estar presto al diálogo y al encuentro con otros, bien puede dejar de ver en los demás un tú consciente, vivo, digno de intercambio y acción recíproca, sino que viéndolo como un ello, lo delimita, contiene y en última instancia lo percibe como un objeto. Esa sería mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Felipe, por la ponencia. Bueno, en estos momentos pueden, digamos, levantar sus manos para poder hacer las preguntas al ponencista que quieran. Así que aquí vamos a tener un espacio para las preguntas. Para Natalia, hay una pregunta. No sé si, Natalia, tú también puedes ver el chat. Si quieres la puedes leer tú. Si gustas. Ya. Con relación a la impropiedad del lenguaje y nuestra capacidad de generar realidades, ¿qué actitud se podría tener con los bots o las fake news? Al final, como decías, tienen la potencia de convencernos. Sin embargo, si ellos nos convencen, no sé, de volver a ser humanistas cristianos y votar por Cast, bueno, entonces ellos son los pastores y nosotros el rebaño, ¿no? En el fondo, mi pregunta es por la posibilidad de resistir el impacto de la generación de realidades. Bueno, yo creo que adoptar esta postura de que, bueno, en el fondo, digamos, lo que estamos tratando de decir es que el lenguaje crea realidades. Adoptar eso puede resultar peligroso porque implica que todos podamos generar estas nuevas realidades. La diferencia está en que, lamentablemente, o quizá para bien, no todos tenemos el mismo alcance, obviamente, con respecto a las cosas que, entre comillas, inventamos. Foucault decía que se cree que en realidad uno trata de usar el discurso para poder llegar al poder, cuando en realidad el discurso mismo es poder. Es decir, el discurso no es el fin, sino que el discurso es el medio. Ahora bien, ¿qué podemos hacer frente a eso? Yo creo, y yo creo desde Nietzsche también, adoptar una postura crítica. Por eso creo que la filosofía toma un rol tan vital en nuestros tiempos, porque tenemos que tener la capacidad de distinguir desde dónde viene la información que nos llega, cuáles son las intenciones que hay detrás. O sea, si pensamos en el lenguaje como algo esencialmente retórico, entonces estamos pensando que siempre se dice en asociación a otro. Por lo tanto, si alguien nos llega diciendo que las vacunas nos quieren controlar, entonces habría que pensar, ¿por qué alguien diría eso? ¿Por qué alguien tiene esta postura de que la vacuna nos quiere controlar? En el fondo es tratar de mirar un poco más allá de lo que eso nos presenta. Gracias, Natalia. Bueno, ahí Nicolás asentó con un dedo para arriba. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, yo quisiera hacerle una pregunta a Fabián. Bueno, creo que Schopenhauer trata en un momento el tema del sueño y me llamó la atención, no sé si tú lo conoces, si pudieras darme tu opinión respecto a eso, porque hay una parte, creo que Schopenhauer habla de que nuestra vida es una lucha contra el sueño, o sea, nuestro estado original y el embrión, por ejemplo, duerme gran parte y el niño también. Y hoy en día vemos como a diario muchas personas el sueño lo arrastran el sueño durante todo el día. O sea, es como estamos despiertos para volver a dormir. Y tengo una cita que quisiera leer que dice, el sueño es una porción de muerte que se nos presta para conservar y renovar la parte de vida que ha sido agotada durante el día. Es nuestro eterno enemigo. Hasta cuando estamos despiertos nos domina en parte.
Entonces quisiera que me dieras tú una opinión de eso y si consideras que ese tema del sueño es otra postura, otro aspecto pesimista de Schopenhauer y cómo lo entiendes. Gracias por la pregunta, Felipe. Si no mal recuerdo, sí, recuerdo haber leído hace harto tiempo eso, creo que está en los Parerga, eh, eso cuando habla sobre el sueño y también lo mezcla con lo de los espectros. Eh, yo creo que en esa medida quizás no está tan marcado el pesimismo de Schopenhauer, pero yo creo que sí está presente, quizás no tan centralmente, pero sí de un modo más solapado. Eh, Porque al final yo creo que ahí Schopenhauer trata en diferentes textos de los Parerga, de llevar como aplicación su sistema, y por eso yo creo que bueno, la voluntad, el pesimismo, son caracteres que se van a mantener en cada una de sus aplicaciones. Quizás, claro, no está diciendo, hoy yo estoy planteando estas cosas sobre los sueños, sobre los espectros, la visión del fantasma, y esto es pesimista, pero sí, aún así, yo creo que va dentro de eso. No te puedo entrar más en detalle porque eso lo leí hace mucho tiempo, pero yo creo que sí, definitivamente está presente en algún sentido. Claro, quizás para complementar, Schopenhauer habla de esto para fundamentar lo que piensa sobre la voluntad, porque claro, justamente aquí tengo otra cosa que dice que el intelecto necesita el sueño, pero la voluntad trabaja siempre, aún durante el sueño. Entonces, quizás este tema de que a pesar de que cuando estamos durmiendo, la voluntad está presente y sigue moviendo nuestro aspecto biológico en el cuerpo incluso. Entonces, quizás de alguna manera lleva el aspecto de la voluntad incluso al sueño y de alguna manera, como tú dices, está presente el tema del pesimismo y la voluntad se entremezclan bien, porque claro, es como pesimista por el lado de que el sueño nos persigue, pero la voluntad nunca nos deja de lado, incluso cuando dormimos. Sí, exactamente, totalmente de acuerdo, claro, porque al no estar subyugada la voluntad al espacio, al tiempo, a la causalidad, claro, no está, por más que sea un espacio quizás de inconsciencia, quizás ahí el que queda suspendido, claro, es el intelecto, la facultad cognitiva. Pero la voluntad por ningún motivo va a quedar eh, suspendida y va a quedar claro todo lo que ella conlleva, que en un sueño pueda seguir actuando un deseo, ese deseo puede no quedar cumplido, puede haber sufrimiento, por tanto, está la visión pesimista. Gracias. Bueno, Camilo tiene una pregunta. Adelante. Hola, sí, mi pregunta va para Felipe y bueno, tiene que ver con lo que tú mencionabas de que como para tener así como un encuentro más verdadero con otra persona, en pocas maneras hay que salir de los prejuicios, como por lo que he entendido un poco por tu presentación y en cierta manera conectarnos más con la persona y empatizar con su causa. Por ejemplo, no sé, yo una vez tuve una situación donde fui al reciclaje y me encontré con dos personas que eran adictas a la pasta y estaban fumando ahí. Y una persona normal, no sé, por ejemplo, en ese momento le daría miedo acercarse a ellos y no, simplemente no pasaría por o se acercaría. Pero yo me acerqué nomás a botar las cosas y como que en ese momento ellos me dijeron que querían conversar nomás y que, bueno, me contaban de que tenían una dependencia típica de la drogadicción, así como que me decían que ni siquiera a mi peor enemigo le deseo esto, porque, y también me decían que en un momento de su vida uno de ellos perdió a su polola por por este problema que ellos desarrollaron, pero a la vez como que tampoco tienen una salida, no le ven un camino para afuera. Entonces, mi pregunta es como, eh, ¿puede que haya así como una salida o mejor dicho, así como, así como la conversación, el diálogo puede
ayudar a una persona o simplemente el diálogo así como con ella no podría lograr un cambio. Eso. Ya, muchas gracias por tu pregunta y por compartir tu experiencia. Sí, pues, la verdad es difícil, es fuerte igual oír eso porque creo que igual a muchos nos ha pasado situaciones parecidas y creo que lo más importante de Martin Buber, que es la propuesta central de mi ponencia, es una propuesta ética. Entonces, la idea es llevarlo a la práctica y justamente este puede ser un claro ejemplo porque, como decía Aristóteles, que uno no puede ser amigo de los hombres viles o de los hombres malvados porque por su carácter errático de conducta o porque eligen lo que se les place, que es dañino. Claro, si uno fuera más aristotélico, quizá en este sentido podría decir que como ellos están en una adicción, básicamente no, yo no puedo ser amigo de ellos. Pero yo voy por otro lado, pues, considero más correcta la postura de Buber, que dice que en el encuentro con el tú no tiene que haber un esquema, una imagen previa, una delimitación en ese encuentro, sino que tiene que ser directo con la persona. Y de esa manera uno puede establecer contacto con cualquiera y uno podría llegar a conversar con ellos. Entonces, para responder tu pregunta, claro, yo considero que la conversación sí puede ayudarlo, puede darle lugar a darle una opinión distinta sobre la vida, quizás cambie lo que ellos están haciendo, cambie su misma vida. Pero antes de llegar a esa conversación está lo que dice Buber, está como ese encuentro con el yo-tú, ese encuentro verdadero y no ponerle traba a ese encuentro, pues no antes de que se me presente decir quién eres tú, qué haces o si eres bueno, eres virtuoso o no. Y si eres virtuoso, ya yo soy virtuoso y nos hacemos amigos. Pero en ese caso, qué sería de la relación humana? Por ejemplo, hay otra parte en la que Aristóteles habla de que dice que la falta de trato destruye la amistad. Solo menciona literal, la falta de trato destruye la amistad. Yo me preguntaba y decía, ¿y qué pasa si, por ejemplo, un buen amigo cae preso y está en la cárcel durante 5 años y yo no tengo mayor relación con él? Y un día lo veo, lo voy a buscar, supongamos que sale de la cárcel y lo voy a buscar, o sea, si yo fuera aristotélico y la falta de trato destruye mi amistad, cuando lo vea, ¿acaso no se van a evocar en mí todos esos sentimientos, todos esos recuerdos, esos buenos recuerdos que tuve con él, todo lo que yo siento ha sido un buen amigo y no podríamos seguir siendo amigos? Entonces, claro, aparece Buber que te dice, en realidad el encuentro verdadero se basa en sin esquema, sin imagen previa, y también está el caso que nombré del autor estadounidense, Dale Carnegie, y en su libro tiene como una seguidilla de reglas que dice, ya, mira, si tú quieres tener amigos y ganar influencia en las personas, haz esto, esto, esto y esto. Entonces es como un poco absurdo, o sea, ¿qué estamos haciendo con la vida? ¿La estamos estructurando tanto? ¿Le estamos poniendo reglas, cómo vivir, cómo actuar? ¿Estamos dejando que otro nos diga qué hacer? Entonces, más que nada, con este ejemplo que tú nos diste, sí, yo soy partidario de conversar con ellos, de no discriminarlos y creo que se pueden obtener muchas cosas positivas. A veces uno condena a alguien por lo que está haciendo, pero detrás de esa vida puede entregarnos mucho más y sería un error delimitarlo a solo lo que está haciendo en ese momento, porque también como el encuentro con el yo-tú no se encapsula en el tiempo, eso abre la oportunidad que el sujeto cambie y sea mejor persona de lo que en algún momento fue. O sea, no lo puedo condenar porque hoy día fuma pasta y no lo puedo condenar por ese acto porque qué sé yo, si en 10 años se, se reacondiciona y es un virtuoso, no lo sé, o se vuelve aristotélico en el peor de los casos. Pero eso sería. Gracias por tu pregunta. Espero haber respondido. Víctor, levantó la mano. Sí, hola. Bueno, para Felipe, parece que fue la presentación más, más interesante, sí. No, si yo igual te tengo una pregunta, así que Bueno, para polemizar un poco desde la otra vertiente, por así decirlo, ¿cierto? Desde Nietzsche y desde Aristóteles, en esta ética un poco más virtuosa, como tú dijiste, estoy de acuerdo. Me pregunto si esta búsqueda de no plantear una imagen ficticia antes de conocer a otra persona no implica también otro ideal, que es el ideal de que, no sé, esta predisposición, como tú dijiste, que el otro también es un interlocutor válido, con eso estoy totalmente de acuerdo. Pero mi pregunta es si podemos llegar con esta ética a una práctica, porque, como diría, no sé, Nietzsche, por así decirlo,
de repente nuestros peores demonios resulta ser lo mejor de nosotros, ¿cierto? Ese prejuicio, por así decirlo, que nos hace ser prudentes ante otra persona, al perderlo podríamos terminar siendo dañados fuertemente, por así decirlo. ¿Es posible relacionarse con el otro sin ningún tapujo? ¿Es posible relacionarse con el otro sin ningún miedo, sin ninguna prestancia en lo práctico? Esa es como mi observación, por así decirlo. O sea, diciendo, eso es mi observación. Sí, bueno, súper interesante. Yo creo que eso abre una beta de investigación aparte que serviría para ahondar en eso y llegar a nuevos paraderos. O sea, claro, yo planteo esto y es súper válida la pregunta de decir hasta qué límite. O sea, todo tiene un límite y todo llega hasta ahí si seguimos avanzando. Entonces, creo que es muy interesante. Ahora, claro, yo recuerdo a Buber, por ejemplo, y Buber como judío presenció todo este tema del holocausto con los nazis. Entonces, claro, ahí es como otro ejemplo que hay de que ya tú eres judío, entonces te tenemos que capturar y nos da lo mismo quién eres tú. ¿Qué habría pasado si no hubiera estado ese prejuicio? ¿Habrían podido salir dañados? ¿Habría podido alguien salir herido de esa relación? Quizás no. Pero puede en otro caso que uno deposite mucha confianza quizás, o está como el tema de la traición, qué sé yo, podríamos estarnos relacionando con todos sin ningún tapujo y quizás rescatamos este tema de lo aristotélico de los hombres malvados y al final esa relación no llegue a buen paradero o no tenga fruto. Quizás muere ahí y a pesar de que uno haya hecho todo este encuentro con este encuentro verdadero, no fructifique y quede en nada. Entonces encuentro que una buena pregunta y la voy a considerar para seguir estudiando, trabajando y pensando y ponerle un límite. Quizá hay un buen límite ético incluso, ni siquiera un límite racional, sino un límite ético que pueda enriquecer esta postura. Así que muchas gracias. Bueno, parece que Felipe está jugando de local, así que la siguiente pregunta es para él. ¿Ya? ¿Qué papel juegan actualmente las redes sociales en el encuentro con el otro y cómo pueden afectar al momento de establecer relaciones humanas? Esto en el sentido en el cómo las redes nos invitan a proyectar permanentemente una imagen de nosotros y del cómo a través de esto podríamos volvernos cada vez más selectivos al momento de elegir con quién establecer una relación. Ya, gracias, gracias Iván por tu pregunta. Eh, bueno, el tema de las redes sociales es súper importante porque cuando uno crea un perfil, crea como una imagen de uno mismo. O sea, y con las descripciones que uno pone, con las fotos que uno sube, y uno es muy selectivo en eso. No se sube cualquier foto, no todos suben cualquier tipo de foto, siempre buscan qué foto subir, qué imagen proyectar en los demás, y esto está súper demarcado de con quién quieren ser amigos o con quién quieren salir, qué sé yo, a qué estatus quieren aspirar. Entonces, sería una imagen y sería difícil entrar en relación con alguien por medio de las redes sociales, porque hoy en día uno se comunica mucho por las redes sociales, pero ahí habría que marcar otra diferencia entre con la persona que yo estoy hablando con la imagen que proyecta por las redes sociales o estoy conociendo a esa persona como es verdaderamente. Entonces, otra cosa que pasa con las redes sociales y que lo mencioné con el tema de la funa, yo no estoy 100% en contra de la funa, eso sería un poco negativo pensar de esa manera, pero por medio de las redes sociales se estructura una funa, entonces uno, por ejemplo, encuentra un perfil, qué sé yo, de que están funando a otra persona y ahí hay otra imagen previa de esa persona, o sea, y cometió un acto malo, entonces no te relaciones con él, no hagas nada, no le hables y sin quizás saber hoy en día cómo está o qué piensa. Entonces considero que las redes sociales, en ese sentido, hay que ser muy cuidadoso con ellas y no estarnos formando una imagen de cada persona con la que nos relacionamos, porque esa imagen puede ser modificada, esa imagen puede un día significar una cosa y al otro día significar otra, o el perfil desaparece y esa persona ya no existe, entonces nos volvemos selectivos con quienes queremos establecer una relación. Yo creo que sí, y yo creo que pasa mucho que ser amigo de tal persona te da tal estatus y tus redes sociales hablan de eso y tenéis que, no sé, subir fotos con tales personas, así que
creo que hay igual un aspecto ético importante en las redes sociales, en el que podemos pensar y proponer la mirada de Buber y proponer un encuentro verdadero antes de buscar una imagen estática de con quién estoy hablando, más aunque las redes sociales proyectan eso como en las relaciones, de una manera muy estática. Eso, gracias. Bueno, gracias Felipe. Y bueno, ya estamos cerrando esta mesa. Así que le agradecemos a todos, Natalia, Fabián, Víctor, muchas gracias de verdad por acompañarnos, por presentarnos sus ponencias. Así que, bueno, tenemos un break de 20 minutos. A las 5 ya comienza la conferencia del profesor Juan Vicente. Así que los esperamos también. Muchas gracias a todos y a todas, que tengan muy buena tarde. Gracias. Chao, gracias. Gracias.